Hola, hoy vamos a hablar de las desigualdades de Bell. Lo vamos a hacer con dibujitos, pero sin perder la rigurosidad. En 1935, Schrödinger descubrió que la física cuántica predecía unos estados extrañísimos que él bautizó como estados entrelazados. Ni él ni sus colegas de entonces acababan de entender qué repercusiones tenía eso. Pero como podéis imaginar, 4 o 5 meses después, Einstein, Podolsky y Rosen publicaron un artículo en el Physical Review Letters en el que exponían claramente qué repercusiones tenían esos posibles estados entrelazados. Y de hecho fue un grandísimo problema que tardó mucho tiempo en resolverse, hasta 1964, cuando John Bell se puso a estudiar a fondo ese artículo y llegó a las ecuaciones, o mejor dicho, inecuaciones que ahora mismo se conocen como desigualdades de Bell. Sin embargo, este artículo era demasiado sofisticado, demasiado abstracto como para poder llevarlo directamente a un experimento, y no fue hasta 5 años después, en 1969, cuando 4 autores cuyas iniciales son CHSH, se inventaron lo que hoy se conoce como las desigualdades CHSH, que básicamente era una variante de las desigualdades de Bell, pero que se podía aplicar directamente a un experimento. Así que unos cuantos años más tarde, en 1982, el físico francés Alain Aspect hizo el experimento y efectivamente comprobó que Einstein esta vez no tenía razón. Y ojo, eso no significa que Einstein no entendiera la mecánica cuántica. De hecho, justo lo contrario. La entendía tan bien que era capaz de prever qué posibles implicaciones podría tener esos estados entrelazados. Y paradójicamente, gracias a él, la mecánica cuántica salió mucho más reforzada. Pues bien, vamos a hablar de todo eso en esta charla. Bienvenidos a mi canal. Supongamos que en nuestro universo solo hay dos tipos de partículas, círculos y cuadrados. Pues en este universo tiene todo el sentido del mundo definir una variable que le llamaremos forma, por ejemplo, y que le otorgaremos el valor +1 si es un círculo y -1 si es un rectángulo. Pero vamos a añadir otra medida más en este universo de juguete. Supongamos que nuestros objetos pueden ser rojos o azules. Solo existen estos dos posibles colores en este, insisto, universo de juguete, y otorgaremos el valor +1 si es rojo y -1 si es azul. Ahora supongamos que nos dan un objeto de este universo. Fijaos que le he dado la forma de una patata, podría haber dibujado cualquier figura, pero es una manera de expresar que no sabemos si es un círculo, un cuadrado o si es rojo o azul hasta que no midamos. Así que vamos a medir, por ejemplo, la forma. Entonces, si medimos, automáticamente el objeto se revela y como es un círculo, pues entonces la forma de este objeto vale +1. Pero sin embargo, si fuera un cuadrado, pues entonces la forma sería -1. Y fijaos que aquí se ha revelado rojo, pero podría haber sido azul. Forma sería igual a -1 porque es un cuadrado. Si por el contrario lo que nos interesa es medir el color, pues entonces aquí saldría +1 porque es rojo, y si fuera este caso, pues sería -1 porque es azul. Esto parece que no tiene sentido ninguno y que no estamos describiendo la realidad de ninguna manera, y efectivamente así es, porque esto es un universo de juguete. Pero es que es precisamente el modelo que nos va a ir muy bien para cuando luego vayamos al mundo de la cuántica. Hasta el momento es solo un juego. ¿En este universo solo hay un objeto? No, tenemos tantos como queramos. Entonces vamos a hacer un experimento con dos objetos. Supongamos que esos dos objetos inicialmente están uno al lado del otro, de manera que si se quieren comunicar o interaccionar o quedar de acuerdo en algo, lo pueden hacer porque están en el mismo sitio. Y alguien los empuja y una vez están muy muy lejos entre sí, se mide tanto la forma como el color de cada uno de ellos. Y fijaos que he puesto una I para indicar que estamos hablando del objeto de la izquierda y una D para indicar que estamos hablando del objeto de la derecha. Y este va a ser nuestro experimento. Entonces, en un universo donde hay dos tipos de objetos y dos colores, pero además tenemos en este experimento en concreto dos partículas, ¿cuántos posibles resultados de medidas podemos obtener si medimos forma y color de ambas partículas? Pues 16 posibilidades. Fijaos, las 4 primeras ambas son círculos. Las siguientes 4 son un cuadrado a la izquierda y un círculo a la derecha. Las siguientes 4 al revés, círculos a la izquierda y cuadrados a la derecha. Y por último, las 4 últimas son que ambas son cuadrados. Y en cada uno de esos subgrupos de 4 tenemos pues rojo rojo, azul rojo, rojo azul, azul azul, etc.
¿Vale? Estas son las únicas posibilidades de este experimento según las reglas de nuestro universo. Pues bien, para completar nuestra teoría nos hace falta algunos ingredientes más. Veamos. Vamos a hacer que nuestra teoría sea realista y local. Voy a explicarme. Por cierto, si digo clásica significa que no es cuántica. O sea que, si queréis, para entenderlo de una forma rápida, sería como una teoría de sentido común, de la física de Newton y sus derivados, de cosas que no sean raras, digámoslo así. Se dice además que es una teoría realista si las propiedades tienen valores definidos que existen independientemente de si son observados o no. Cuando un árbol cae en mitad de un bosque, en teoría produce ruido, pero ¿solo produce ruido si hay alguien ahí para escuchar ese ruido? ¿O el ruido se produce igual a pesar de que nadie está ahí para observarlo o para escucharlo? Si la respuesta es que sí, entonces se dice que la teoría es realista. Y esto es uno de los postulados o creencias que tenía Einstein en 1935. Una teoría debía ser realista, que la realidad existe y luego ya pues nosotros podemos observarla o no. Y vamos a pedir también que sea una teoría local. Local básicamente significa que la máxima velocidad con la que puedo interaccionar con alguien es a la velocidad de la luz. Eso es un principio de la relatividad especial. En el caso que nos toca, esas dos partículas, cuando están alejadas y se les mide alguna propiedad, pues el resultado de una propiedad no puede ser dependiente de lo que ha dado en la otra partícula porque están tan lejos que la única opción que habría para que una afectara a la otra es que fuera algo instantáneo. Pues cuando se impone esta peculiaridad, a eso se llama una teoría local, y si lo ves obvio es porque esto es el sentido común. Esto no es raro. Lo raro es decir que no sea realista o que no sea local. Eso sería lo raro. Pero además vamos a pedir que esta teoría sea probabilística. Y la razón es sencilla, porque lo queremos comparar con la teoría cuántica que ya se sabía en ese momento y a día de hoy aún más, que es una teoría probabilística. Por tanto, no hay ningún problema, podemos hacer teorías probabilísticas, por ejemplo, la física estadística o la termodinámica estadística es una teoría completamente clásica y es probabilística, eso no supone ningún problema. Y en el caso que nos está ocupando de este universo de juguete con estas pelotitas, pues la manera de introducir probabilidad es decir, bueno, pues por ejemplo, el primer resultado, pelota roja a la izquierda y pelota roja a la derecha, pues eso ocurrirá con una cierta probabilidad que le llamo P1. De la misma manera, la segunda posibilidad, pues tendrá una cierta probabilidad que le llamo P2. Y eso lo hacemos con todas las 16 posibilidades y no las pongo todas simplemente por no escribir tanto. Entonces, si alguien se pregunta, oye, pero esas probabilidades ¿de dónde han salido? Para construir una teoría, esas probabilidades no pueden ser cualesquiera. Tienen que ser unas muy concretas que respondan a las reglas de la persona que se está inventando la teoría. Por tanto, inventarse una teoría no solo es decir que va a haber una probabilidad de que salga esto o salga lo otro, sino tienes que decir cuáles son. Entonces alguien en este juego que nos estamos inventando podría decir, vale, pues te voy a decir cuáles son esas probabilidades, que evidentemente serán números positivos o cero, y la suma de todas ellas tiene que ser 1. Y si te inventas unos números que ocurra eso, es una teoría completamente válida, que será clásica, realista y local, y probabilística. Muy bien, ¿y qué hace un científico cuando tiene una teoría? Pues lo que hace es intentar crear una predicción. Y aquí es donde viene la genialidad de Closer, Horn, Shimony y Holt, los autores del artículo CHSH de 1969. ¿Qué hizo esta gente? Bueno, pues lo que hizo esta gente es algo muy parecido a lo que estoy haciendo aquí, un poquito más sofisticado, pero la idea esencial es la misma. Y ellos dijeron, vale, pues ahora vamos a contemplar una función, que le podemos llamar si queréis la función CHSH, que consiste en esto, que definamos una variable n de multiplicaciones y sumas. ¿De qué? Pues de la forma y del color de tanto de la partícula de la izquierda como de la derecha. Si le pudiéramos preguntar a los autores, oye, ¿de dónde sacaste esta función? Pues probablemente te dirán, mira, pues inspiración divina, o estuvimos probando, o lo que sea. Si le preguntáramos, oye, pero ¿para qué sirve? Pues sirve para tener una predicción clásica en un modelo de juguete muy concreto, que cuando luego lo vayamos a aplicar a un sistema cuántico, lo que pasa que en vez de colores pues serán espines, pero es la misma cosa, resulta que esta función rompe con la predicción clásica. Por tanto, aún no sabemos cuánta utilidad va a tener esta fórmula, ni de dónde la han sacado, pero lo importante en este momento es que la entendamos. Vamos a escribirla un poquito más simplificada. En vez de poner forma ponemos F y en vez de poner color ponemos C, simplemente para escribir menos. Bien, pues vamos a poner un ejemplo para que veáis cómo funciona esto.
Volvemos al experimento, tenemos dos partículas que inicialmente están juntitas. Pues bien, las alejamos y ahora vamos a proceder a medir tanto la partícula de la izquierda como la derecha, a ver qué es lo que son realmente. Medimos, resulta que son rectángulos azules y por tanto el resultado de esta medida pues es que la forma de la izquierda y la forma de la derecha en este caso es igual, son cuadraditos, por lo tanto -1, y el color, como es azul, pues -1. Y entonces fijaos que sustituimos en la fórmula de arriba y nos da que ese número n es 2. Ni más ni menos, no hay que buscar de momento nada más que eso. Pongamos otro ejemplo. Volvemos a separar las pelotas. Esto sería otro ejemplo, ¿eh? Es una teoría probabilística y por tanto puede salir cualquiera de los 16 resultados. En este caso nos sale 2 cuadrados, pero nos sale con colores diferentes. Entonces sustituimos en la fórmula y resulta que en este caso da -2. En el caso de antes 2 y ahora -2. Y si repitierais esto de forma práctica, se puede programar con un ordenador perfectamente. Pues veríais que saldrá, pues irán saliendo las 16 posibilidades, pero lo que se cumple es que la n en valor absoluto es 2. Es decir, que a veces sale 2 y otras veces sale -2. De hecho, si lo hacéis con un papel, veréis que de las 16 posibilidades, 8 de ellas sale -2 y otras 8 pues sale 2. Y esto buscaban estos autores para poder hacer lo que van a hacer después. Y el hecho de que tenga esta propiedad va a ser muy relevante para el caso cuántico. Aún no podemos saber por qué, pero enseguida lo sabréis. Entonces, para las personas valientes que estén viendo este vídeo, os voy a poner la demostración que se hace en 4 líneas, pero si por lo que sea no estás muy familiarizado con las matemáticas, no importa, créete o lo puedes probar en casa con un papel, que probando las 16 posibilidades, todas dan o 2 o -2, y en valor absoluto 2. Pero fijaos que la demostración es tan corta y tan fácil que no puedo resistir a deciros cuál es. Partimos de la fórmula que nos dieron estos autores y nos damos cuenta que podemos sacar factor común la FD en los dos primeros términos y la CD en los otros dos. Y aquí vemos claramente dos casos. El primer caso es cuando la forma de la izquierda y el color de la izquierda es lo mismo, o +1 o -1. Justo en ese caso, n vale precisamente esto, porque el lado derecho se va, porque CI menos FI, si son iguales, es 0, y por tanto el primer término se queda como el doble de CI por FD. Y como todas las variables aquí, tanto las Cs como las Fs, solo pueden ser más o -1, pues si multiplicas más por -1 da -1, pero si multiplicas +1 por +1 da 1. O sea que el resultado será o 1 o -1, que multiplicado por ese 2 sale más o -2. Y el otro caso que nos falta es cuando en vez de ser iguales son cambiadas de signo, opuestas, que es la otra única posibilidad. Pues resulta que si sustituimos vuelve a dar lo mismo, más -2, y por tanto en todos los casos el valor absoluto es 2, sin tener en cuenta el signo. Por lo tanto, al valor absoluto de n le pasa esa cosa curiosísima, que para todas las posibilidades vale 2, el valor absoluto, pero lo más importante que nos hicieron ver los autores del artículo es que lo interesante ocurre en el promedio de n. Voy a poner lo que es el promedio y os voy a decir la conclusión que sacaron. Y esta vez no la voy a demostrar, lo dejaremos para más adelante. ¿Qué se entiende por el promedio de una variable? La probabilidad de que salga la configuración 1 multiplicado por la n de la configuración 1 más la probabilidad de que salga la configuración 2 por el valor de n de la configuración 2 y así hasta las 16 posibilidades que hay. Por tanto, el promedio se puede calcular muy fácilmente. Esas P's nos la ha dado la persona que ha construido la teoría y en nuestro caso la n pues es o 2 o -2. Pues bien, lo que demostraron estos autores, y es lo realmente importante, es que el valor esperado de n está entre -2 y 2. Y lo que es más importante, vale para cualquier distribución de probabilidad. O sea, esos 16 números que os he dicho, que son las probabilidades, te puedes inventar los números que tú quieras, que siempre va a pasar que el valor esperado es un numerito entre -2 y 2. La demostración de esto son 5 líneas, pero no lo voy a hacer ahora. Enseguida os digo dónde lo voy a hacer, porque no quiero que nos despistemos con los detalles matemáticos en este vídeo. Si vais al artículo original de 1969, veréis que esto que acabamos de hacer es la primera parte del artículo, pero queda luego la segunda parte, que es tratar de predecir algo para el valor esperado, pero de acuerdo a la teoría cuántica. Desgraciadamente los cálculos para llegar a eso son un poquito más complicados y no puedo incorporarlo con dibujitos o colores para un vídeo divulgativo.
Sin embargo, a pesar de ser altamente matemático, siempre se pueden encontrar pequeños trucos o desvíos para poderlo hacer un poquito más pedagógico. Así que si eres estudiante de segundo o tercero de grado de física, o matemático, ingeniero, o en fin, alguien que ya tenga un poquito de soltura con las matemáticas, te invito a que vayas a mirarlo para que veas el final de esta historia. Así que nada, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí y nos vemos en otro vídeo.